y la he titulado en estos momentos: Dios cambia el lamento en gozo. La historia que nos cuenta este relato de segundo libro de Reyes, capítulo 4, nos habla de una dama que al parecer era muy conocida en el sector donde ella vivía. Era una mujer que la Biblia la describe como una mujer muy distinguida, muy conocida en todo el aspecto social. Dice la Biblia que ella estaba allí ubicada en una casa muy lujosa tal vez, y el aspecto de aquella casa, la virtud tal vez, se encontraba ubicada en una de las avenidas principales, en una de las carreteras de la época principales, que llegaba al terminal tal vez de la ciudad. Y dice la Biblia que esta dama, en una ocasión estando a las afueras de su casa, ella siempre, por estar allí, la casa ubicada en ese sector, siempre observaba a los transeúntes, los viajeros que por aquella calle siempre era constante que hubieran personas viajando. Y en un momento dado esta dama notó que habían unos viajeros totalmente distintos, unos viajeros que a ella le llamó la atención. Y dice la Biblia que ella salió al encuentro de aquellos personajes y le hizo una invitación formal. Le dijo: caballeros, por favor, ya es tarde, la hora está avanzada. Por favor, permítanme poder atenderles en mi casa. Yo quiero que ustedes hoy posen en mi casa, descansen un momento, permítanme lavarle, enjugarle los pies, permítanme secárselos con una toalla. He preparado una habitación para que ustedes puedan descansar allí y después seguir su camino, seguir su viaje. Es así que aquellos viajeros aceptaron la invitación de esta dama y posaron allí en aquella casa. La dama, muy distinguida, se prestó solícita para con ellos. Le trajo las pantuflas, las toallas y todo lo que era necesario para la atención. Les preparó el alimento y dice la Biblia que los atendió solícitamente. Al día siguiente los viajeros una vez más tomaron su camino, pero la dama quedó con una intriga de saber quiénes eran estos viajeros. Se dio a la tarea tal vez de averiguarlo, y cuando ya logró saber, se dio cuenta que era nada más y nada menos que Eliseo, el varón de Dios, el profeta de Dios, un personaje muy importante para la nación de Israel. Era la persona, Eliseo simboliza la palabra de Dios, porque es el hombre por el cual Dios habla, es el hombre por el cual Dios emite su palabra, emite su consejo. Y esta dama se llena de asombro y de regocijo, y aquel gozo de saber que había hospedado al varón de Dios la lleva a ella a hablar con el esposo y le dice: mi amor, imagínate nada más lo que te vengo a contar. Aquellos hombres a los cuales yo le di posada es nada más y nada menos que Eliseo, el varón de Dios. Y eso es muy importante, mi amor, porque es el hombre por el cual Dios habla, es el hombre por el cual Dios da la palabra. Mi amor, me he dado a la tarea de averiguar y he encontrado que el Dios de Eliseo fue capaz de abrir un mar rojo. He encontrado que el Dios de Eliseo fue capaz de sostener a un pueblo por 40 años en un desierto. Mi amor, el Dios que este hombre tiene es capaz de sostener, de sustentar, de cuidar y de velar por la seguridad de aquella nación de Israel. Y el hombre al que le dimos posada es precisamente el hombre por el cual Dios habla a la nación. Ella quedó intrigada con eso, pero a la vez emocionada de saber que la palabra de Dios había posado en su casa. Qué alegría para ella. Así que le dice al esposo: ¿por qué no hacemos una habitación en el segundo piso? Hay un aposento allí que no hemos construido todavía. Podemos levantar una habitación para él. No nos vamos a gastar mucho dinero, mi amor. Podemos colocarle allí una cama, un candelero, podemos colocar una mesa, cosas sencillas. Así que no van a haber grandes gastos económicos. Y aquella dama convenció al esposo. Y cuenta la Biblia que mandó a construir la habitación, el aposento, para que aquel viajero una vez más pudiera llegar y posar en su casa.
Así que ya estando construida la habitación, una vez más la dama se sentó otra vez, tal vez en la terraza de su casa, a esperar a aquellos viajeros. Y notó que una vez más a lo lejos ellos venían, y le sale al encuentro y le dice: varón de Dios, con mucha alegría, hemos construido una habitación, un aposento, porque necesitamos que tú te poses una vez más en nuestra casa. Por favor, acepta la invitación. Y hermano y amigo, la Biblia dice que insistentemente hablaba con él, y Eliseo Gehazi, el siervo, aceptó una vez más la invitación, y otra vez posaron en la casa. Como la primera vez, una vez más la dama solícita con ellos les atiende. Está alegre y su atención es una atención especial, sabiendo que era el hombre por el cual Dios hablaba. Y ya estando allí, dice la Biblia que Eliseo le pregunta a su siervo Gehazi: Gehazi, esta dama nos ha atendido muy solícitamente. ¿Qué podemos hacer por ella, Gehazi? ¿Habrá algo que podamos hacer por ella? Ves y llámala. Y en el instante el siervo del profeta sale a buscar a la dama y la manda a llamar, y le da el mensaje. El varón de Dios la solicita: dama, por favor, suba a donde está el varón de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 15 que ella llegó a aquella habitación, pero se paró a la puerta. El verso 15 dice: se paró a la puerta y no entró a la habitación en donde se encontraba el varón de Dios, el hombre por el cual Dios hablaba. Se detuvo allí. Y dice la Biblia que Eliseo le hace una pregunta: mujer, tú te has portado solícita con nosotros, y tengo un sentir de que haya una bendición en tu casa. Y le pregunta: ¿quieres, mujer, que hable al rey por ti? Y ella, en eso notamos que era una mujer muy conocida. Ella le dice: no, varón de Dios, yo no necesito nada de eso. Pero ven, tal vez un cargo allá en palacio, tal vez una embajada, un puesto allí con ellos. Y ella dice: no necesito nada de eso. Pero una vez más el profeta, con el deseo de bendecirla a ella, amigo querido, la palabra de Dios quiere llenar su vida, su corazón, quiere bendecirlo a usted, bendecir a su familia. Y el profeta una vez más le dice: mujer, si quieres hablo al general por ti. Y ella otra vez dice: no, mi señor, yo no necesito nada de eso. El general es amigo mío, así que yo no necesito que usted tal vez hable con ellos por mí. Y la dama se regresa y deja a Eliseo allí y se va tal vez a sus labores. Pero dice la Biblia que Eliseo, la palabra de Dios, quedó con el sentir una vez más de bendecirla. Y le pregunta a Gehazi: ¿qué podemos hacer por ella, Gehazi? Si lo tiene todo, aquí esta casa es cómoda, ¿qué podemos hacer por ella, Gehazi? Y dice la Biblia que Gehazi hizo un pequeño diagnóstico, un análisis allí, y le dijo al varón de Dios: oh, palabra de Dios lo hizo, pudo que en esa mujer hubiera un hijo. Así que imagínese, era la alegría de aquel hombre anciano, era el gozo de aquella dama. Y dice la Biblia que había un gozo absoluto en aquella familia. Pero el niño creció, llegó un momento donde ya el niño fue creciendo, y ya estando grande, la Biblia registra de él que tuvo un sentir de acompañar al papá a sus faenas laborales. Y el muchacho le dice: papá, permíteme que yo vaya y te acompañe al trabajo. Yo quiero ir allá donde tú estás, padre mío. Y el papá le dice: mi hijo, pero allá donde yo estoy en los cultivos hay una temperatura muy fuerte, y yo no quiero que tú te vayas a sufrir de una insolación, te vaya a dar algún malestar a causa de la temperatura. Pero el muchacho insistió y le dijo: papi, yo quiero ir contigo.
Permíteme, yo quiero acompañarte allá donde tú vas. Y fue a donde la mamá y le dijo: mami, yo quiero acompañar a mi padre, convéncelo por favor. Y aquella muchacha se le acerca y le dice: mi amor, deja que él te acompañe, llévatelo para allá. Y lo convencieron y el muchacho se fue a laborar con su padre. Pero dice la Biblia que estando allá en los cultivos, de repente el muchacho a la media mañana sintió un malestar en la cabeza y le dijo a su padre: papi, parece que tengo un malestar en mi cabeza, hay algo que me está molestando, papi, hay algo. Y el papá le dice: bueno, mijo, ve allá donde está el arbusto. Al parecer era un campo de trigo, tal vez de cebada, de arroz, no lo sabemos. Era un campo donde estaban laborando. Y el padre le dice: mi hijo, vete allá donde está el arbusto, repósate por un momento, siéntate allí y trata de descansar un momento. Pero dice la Biblia que el dolor de cabeza fue subiendo de nivel y ya el clamor del niño era más insistente y le dice: papi, ay papi, me duele la cabeza, el dolor es insoportable, no lo puedo soportar. Imagínese este hombre que siendo anciano, la escritura no registra que hubiese tenido otros hijos. Este muchacho era la bendición de Dios para él, era el gozo de su vida, lo que le había cambiado su sentir, lo que le había cambiado el proyecto, todo. Este muchacho para él era su vida por completo. Pero ahora esta bendición tenía un dolor fuerte de cabeza. Y el padre angustiado le dice al siervo: mira, toma a mi muchacho, toma a mi hijo y llévaselo a la mamá. Dile que no puedo ir, estoy ocupado en las faenas del día. Tal vez que le haga algo allá para que se le calme un poco el malestar que tiene el muchacho. Así que el siervo agarra al muchacho y se lo lleva a donde está la casa. La mamá tal vez está en la cocina por allí y nota que traen al muchacho allí. Para ella era inesperado, no era la hora de retornar del trabajo. Y ella tal vez suelta la cebolla cabezona y sale corriendo al encuentro de aquel siervo. Y toma al muchacho y le pregunta: ¿qué sucede? Y el siervo le dice: no sé, mi señora, mi patrón mandó a traerle al hijo porque siente un dolor en la cabeza insoportable y él no puede venir. Así que aquí está aquella dama que en una ocasión anterior había sentido un gozo, ahora sentía un dolor fuerte de cabeza y el dolor iba aumentando de nivel. Y él comenzó a gritar: mami, me duele la cabeza. Y fue desesperante y llegó un momento donde ella no sabía qué hacer. ¿Qué podemos hacer? Llamemos a las tías, tal vez busquemos algo para solucionar el problema. Hay muchos problemas, mi amigo, que usted tal vez está tratando de solucionarlo a su manera y no ha podido, pero hay una manera que es efectiva y es la palabra de Dios. Ella es efectiva, ella siempre produce lo que usted tanto, mi amigo querido, está necesitando. Pero dice la Biblia que aquel muchacho murió. Imagínese usted. Después de ella de haber hecho tantas cosas, quién sabe qué medicina le habría dado. De pronto en el momento hubiera preparado algunas hierbas por allí, algún eucalipto, algún tomillo, no sé qué cosa hubiera preparado, pero de seguro que la angustia de esta mujer y el dolor en su alma se había multiplicado y comenzó ella. Ahora lo que había sido un regalo que ella no había buscado, lo que le había producido gozo, estaba muerto en sus brazos. Ya no hay nada que hacer. Frente a la muerte no hay nada que hacer, decía ella. ¿A dónde lo ubico? ¿A dónde lo coloco? Pero para la gloria de Dios, esta iglesia anuncia un evangelio que incluso la muerte no es imposible para él, porque la Biblia dice que Jesús dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Esta palabra y este evangelio es tan poderoso, mi amigo, que da vida al que está muerto en delitos y pecados. Alabanzas al Señor. Así que ella tal vez quiere llevarlo al sofá, de pronto a la cama matrimonial tal vez, pero se acordó que en su casa había una habitación que era distinta a las demás. Sí, Señor. Ella estando en esa angustia,
y donde en esa habitación nunca había entrado. Ella dijo: ¿a dónde lo llevo? Y se acordó: hay una habitación aquí que es distinta. Tal vez permítame jugar con esto, permítame imaginarme algo aquí. Ella de pronto se acordó que escuchaba por allá en la madrugada a un hombre orando, tal vez. De pronto se acordó que cuando iba a hacer aseo en el pasillo, escuchaba a alguien clamándole a Dios. Y ella dijo: ya sé dónde lo voy a llevar. Y se dispuso y tomó al muchacho muerto. Y dice la Biblia que por primera vez abrió la puerta y entró a la habitación. Esta habitación ahora tiene un simbolismo o una connotación distinta. Representa la presencia de Dios. Ella fue capaz de entrar a la presencia de Dios, y estando allí ubicó la cama que simboliza descanso y acostó allí el difunto. Es decir, que esta mujer entró a la presencia de Dios y descansó. Hay una presencia en la cual, mi amigo y hermano, nosotros podemos descansar, aunque hayan tribulaciones, aunque hayan angustia, aunque hayan preocupaciones, aunque hayan enfermedades. Mire, en todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, no sabíamos que algo nos pudiera cambiar la vida. Sin embargo, nosotros descansamos en Dios. Es allí donde tenemos nuestra confianza. No, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y por eso Jesús dijo: venid a mí, todo el que esté cansado, cargado y trabajado, y yo os haré descansar. Por eso nosotros hemos hallado descanso en Él. Alabanzas a su nombre. Hemos descansado en el Señor Jesús. Hemos descansado en su presencia. Mire lo que viene aquí. Ya voy a ir concluyendo la historia. Dice la Biblia que cerró la puerta tras sí y sale de allí. El esposo llega, y cuando el esposo llega, me llama la atención que ella lo atiende. Le prepara tal vez el alimento, la mesa allí, le quita sus sandalias y lo atiende. Y cuando ya está comiendo el esposo no notó que su esposa había llorado. Porque dice la Biblia que la dama le dice: mi amor, permíteme ir allá donde está la palabra de Dios. Yo quiero ir a donde está el profeta, el varón de Dios. Y la pregunta de que le hace el marido da a entender que no preguntó por el hijo, porque le dice: mi amor, ¿qué vas a hacer donde la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer donde el templo? Hoy no es día de fiesta. En otras palabras, hoy no hay culto. ¿Qué vas a hacer allá? Y no notó, ni siquiera preguntó: yo te mandé al muchacho por ahí, ¿cómo está? No preguntó nada de eso. Y la respuesta de esta dama me impresiona. Ella le dijo: mi amor, todo está bien, no sucede nada. Yo quiero ir a donde la palabra de Dios, porque todo está bien. Y ella dice: no hay problema. Alista allí las camionetas de la época, que eran los camellos, tal vez los mulos, alístalos y toma y se va. Y cuando llama al siervo, le dice al siervo ella: oye, vamos a viajar a donde está la palabra de Dios. Guía y anda, y no saludes a nadie en el camino. Es deprisa el viaje que llevo. Y se dispuso y fue en busca de la palabra de Dios. Cuando ya va llegando allá donde está el profeta, dice la Biblia que Eliseo la vio venir, y cuando la observó le dice al siervo: Gehazi, ¿no es aquella la mujer de Sunén, la sunamita? Y Gehazi dice: se parece, varón de Dios, se parece que es ella. Y Eliseo le dice: anda y ve y pregúntale cómo está su marido, pregúntale cómo está ella, y pregúntale por favor cómo está su hijo. Y dice la Biblia que Gehazi salió al camino y al encuentro de ella, y cuando la alcanza le dice: oh mujer, nos alegra tu visita, cuánta dicha, no te esperábamos, pero nos alegra que nos hayas venido a visitar. Coméntame, mujer, ¿cómo está tu marido? Aleluya. Y ella dice: Gehazi, mi marido está bien. Tú lo vieras, Gehazi, cómo está ese hombre de alegre con el hijo que Dios nos ha regalado. Mi marido está bien. Sí, qué alegría, mujer. Nos da mucha alegría eso. Pero cuéntame, mujer, ¿cómo estás tú? Y ella dice: Gehazi, de maravillas. Yo estoy bien.
Estoy lo más de alegre con el hijo que Dios nos ha regalado. Él es una alegría. Ensucia las paredes tal vez con helado. Permítame jugar con la imaginación. La cantidad de juguetes jugamos con él. Yo estoy bien. Pero ahora le hace una tercera pregunta que a mi parecer es una daga al corazón. Jaycee le dice: mujer, me da mucha alegría que tu marido esté bien, me da mucha alegría que tú estés bien, pero coméntame, mujer, ¿cómo está tu hijo? Y ella viene y dice, se para un poco más firme y dice: Jaycee, mi hijo está de maravilla. Jaycee, mi hijo está bien. ¿Escuchó usted esto? El niño estaba muerto en el segundo piso, pero ya ella había descansado en Dios. Y cuando descansamos en Él, podemos decir: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Por eso le decía que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Y así estamos nosotros, confiando en la providencia del Señor, confiando en que Él es capaz de obrar aún en lo imposible. Y mi Jaycee, mi hijo, está bien. Y ella se va corriendo a donde la palabra de Dios, y allí descansó una vez más. Dice la Biblia que se tiró de rodillas y comenzó a llorar. Y Eliseo la miraba y le decía a Jaycee: no logro saber qué tiene, Jaycee, pero anda y corre a la casa de ella. Y Jaycee salió corriendo a ver qué sucedía, y Eliseo salió detrás. La palabra de Dios, lo que viene ahora, mi amigo y hermano querido, dice la Biblia que cuando Eliseo llegó, Eliseo, acuérdese que simboliza la palabra de Dios. Es el hombre por el cual Dios habla, quiero repetirlo. Es el hombre por el cual Dios emite la palabra, y es en el hombre donde Dios le permite hacer milagros, porque es la palabra de Dios. Así que cuando ya llega Eliseo a la casa, si usted y yo estuviéramos allí, dice la Biblia que Eliseo entró a la habitación, y si tuviéramos la oportunidad de estar allí, en el momento en que Eliseo llega y observó al muerto, posó encima del muerto. Es decir, que la palabra de Dios colocó sus brazos en los brazos del difunto, la boca en la boca del difunto, los ojos en los ojos del difunto. Y la Biblia dice que lo cubrió. La palabra de Dios cubrió al difunto. Quiere decir que si nosotros abriéramos la puerta y observáramos, no estuviéramos viendo al muerto, sino que estuviéramos viendo la palabra de Dios encima del muerto. Hermano querido, es probable que usted venga orando hace tiempo por su familia inconversa. Es probable, hermana querida, que usted venga orando cada vez más por su esposo inconverso, tal vez por su hijo. Es probable, joven querido, que vengas orando por algún proyecto y ese proyecto lo sientes que está muerto, tal vez que tu marido no escucha la palabra y no obedece a ella, que el hijo de pronto está un poco perdido por allá y que el milagro que está necesitando todavía no lo has visto venir. Pero déjame decirte que en esta hora podemos clamar una vez más para que la palabra de Dios pose encima del muerto. Y yo te aseguro en el nombre de Jesús que si la palabra de Dios posa encima del muerto, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder, de seguro que sí. Es probable, joven querido, que usted esté diciendo: hermano, me siento ya débil y sin fuerza, ya no quiero seguir más. La pandemia tal vez se ha llevado el gozo que yo tenía. De pronto no me siento cómodo. Tal vez te sientas aislado, pero la palabra de Dios en esta hora es capaz de producir en ti una nueva fuerza incalculable. Es capaz de producir una nueva visión. Es capaz incluso de devolver el temor de Dios a tu corazón. No sé en dónde te hayas perdido, no sé si te encuentras sin esperanza, pero la palabra de Dios es lumbrera a nuestros caminos. Así que si estás en las tinieblas, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En ella algo puede suceder. Y dice la Biblia que cuando Eliseo se levanta, el que estaba muerto también se levantó. Lo que necesitamos, hermanos y amigos, es que la palabra de Dios
pose en nuestra familia, pose en nuestra casa. Joven, que la palabra de Dios pose en nuestro proyecto de vida, que la palabra de Dios pose en la empresa, que la palabra de Dios pose en el trabajo, pose en la universidad a donde vamos, pose en el taxi, en la calle, en la cicla, allá donde tenemos el puesto de venta de empanadas, de jugo de limón. Que la palabra de Dios sea la que fluya a través nuestro, y allí sucederán cosas extraordinarias e increíbles.